Hola, tengo 70 años y vivo en San Diego. En la noche de mi cumpleaños número 70, preparé un pastel con mis propias manos, llena de ilusión, pero lo que escuché desde el pasillo de mi propia casa me rompió en 1000 pedazos. Mi único hijo brindaba con mi nuera diciendo, por fin se va a ir, podemos vender y dividir el dinero. Celebraban mi partida como si yo ya estuviera muerta. Esa noche, con el corazón destrozado, crucé la frontera con una maleta y mis ahorros escondidos. Hoy estoy aquí para contarte cómo reconstruí mi vida, cómo descubrí verdades que cambiaron todo y cómo aprendí que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Comparto mi historia porque sé que hay otras mujeres que están siendo invisibles en sus propias familias, y si mis palabras pueden darles fuerza, todo habrá valido la pena. Si esto toca tu corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Necesito saber que no estoy sola en esto? Me llamo Rosa María González, tengo 70 años y vivo en Tijuana, México. Bueno, vivía. Porque lo que voy a contarles cambió todo. ¿Alguna vez han sentido que su mundo entero se derrumba en un solo instante? ¿Que todo lo que creyeron sobre su vida era una mentira? Esa fue mi experiencia hace exactamente un año, en la noche de mi cumpleaños número 70. Déjenme llevarlos a ese momento. Era 10 de la noche del 15 de marzo. Yo estaba parada en el pasillo de mi propia casa, sosteniendo un pastel de 3 leches que había preparado con mis propias manos desde las 5 de la mañana. Pueden imaginarse el trabajo: separar las claras, batir, hornear, empapar con la mezcla perfecta de leche evaporada, condensada y crema. Era mi pastel favorito, el que mi mamá me enseñó a hacer cuando tenía apenas 15 años. La casa estaba llena de risas que venían de la sala. Mi hijo Roberto, mi nuera Patricia, mis 2 nietos mayores. Todos reunidos para celebrar mi cumpleaños. O eso creía yo. Había cocinado todo el día: pozole rojo con todo y sus tostadas, arroz rojo, frijoles refritos, guacamole fresco. La mesa estaba puesta con mi mantel bordado, el que me regaló mi madre antes de casarme. Pero algo extraño pasó. Cuando fui a la cocina por el pastel y las velitas, escuché que el tono de las conversaciones cambió. Ya no hablaban con esa voz alta y alegre. Era algo más bajo, más íntimo. Más secreto. Y ustedes saben cómo somos las madres, ¿verdad? Siempre con el oído atento. Algo en mi pecho me dijo que me quedara quieta, que escuchara. Me acerqué al pasillo, donde la puerta de la sala estaba apenas entreabierta. El pastel temblaba en mis manos. Y entonces escuché las palabras que me destrozaron el alma. Por fin se va a ir de la casa, decía mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años. Podemos vender y dividir el dinero. Con lo que vale esta casa en esta zona, nos toca bien a cada uno. ¿Pueden imaginar lo que sentí? Era como si alguien me hubiera metido un cuchillo en el pecho y lo estuviera girando lentamente. Pero lo peor vino después. La voz de Patricia, mi nuera, esa mujer que acogí como hija cuando se casó con Roberto hace 28 años. Ya era hora, dijo con ese tonito que siempre usaba pero que yo había ignorado por años. Con lo que gasta en sus remedios para la presión y sus cremas, y todavía se queja de que no le alcanza. Como si nosotros nadáramos en dinero. Entonces escuché el sonido que me terminó de matar: copas chocando. Estaban brindando. Brindando por mi partida. En mi cumpleaños. En mi propia casa. Mis piernas empezaron a temblar. El pastel casi se me cae. Tuve que apoyarme contra la pared. 70 velas estaban sobre ese pastel. 70 años de vida. 40 de ellos dedicados a esa familia. 40 años limpiando casas ajenas para ayudar con los gastos. 40 años cocinando, lavando, planchando, cuidando nietos mientras ellos trabajaban y construían sus carreras. ¿Y así me pagaban? ¿Planeando mi salida como si fuera una inquilina molesta? Me quedé ahí parada, no sé por cuánto tiempo. Las voces seguían, ahora hablando de qué harían con el dinero. Patricia quería remodelar su casa. Roberto mencionó un carro nuevo. Los nietos reían de algo. Nadie preguntó dónde estaba yo. Nadie salió a buscarme. Muy despacio, caminé de regreso a la cocina. Puse el pastel sobre la mesa. Saqué un cerillo de la cajita que guardaba junto a la estufa.
con manos temblorosas, encendí las 70 velitas. Una por una. Y ahí, sola en la cocina que olía a pozole y a traición, soplé mis velas. Las lágrimas caían sobre el pastel, mezclándose con las 3 leches. ¿Saben qué pedí? No pedí nada. Porque en ese momento entendí que todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi lugar en este mundo, era una ilusión. Y no hay deseo que pueda arreglar eso. Esa noche, mientras todos dormían después de mi fiesta, saqué una maleta vieja del closet. Empaqué solo lo esencial, ropa, documentos, y una lata de café Bustelo donde guardaba mis ahorros secretos. Dinero que había juntado moneda por moneda durante años, limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana, dinero que nunca les dije que tenía. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad apenas empezaba a despertar, cerré la puerta de esa casa por última vez. Tomé un taxi a la frontera. Y crucé hacia San Diego, donde una prima lejana, Esperanza, me había dicho años atrás que si alguna vez necesitaba algo, tocara su puerta. No sabía qué me esperaba del otro lado. Solo sabía que no podía quedarme en un lugar donde no me querían. Donde era solo un estorbo. Donde mi amor valía menos que el precio de una casa. Esta es mi historia. La historia de cómo a los 70 años tuve que aprender a vivir de nuevo. ¿Alguna vez han cruzado una frontera sin saber si del otro lado habrá alguien esperándolos? Yo lo hice con 70 años y solo una maleta. El puente internacional estaba lleno de gente esa mañana. Trabajadores yendo a San Diego, estudiantes, turistas. Todos con sus vidas organizadas. Yo solo tenía dolor y una dirección anotada en un papel arrugado. Prima Esperanza vivía en Chula Vista, un barrio lleno de mexicanos donde se escuchaba más español que inglés. Cuando toqué a su puerta, eran las 8 de la mañana. Ella abrió en bata, con su café en la mano, y al verme se le cayó la taza. ¿Rosa María? ¿Qué pasó? Sus ojos recorrieron mi maleta, mi cara hinchada de llorar toda la noche. No dije nada. Solo me derrumbé en sus brazos y lloré como no había llorado en 50 años. Desde que enterré a mi esposo, Jesús, hace 5 años. Desde que mi madre murió cuando yo tenía 20. Esperanza me metió a su casa sin hacer más preguntas. Olía a café mexicano recién hecho y a tortillas de harina. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de fotos de sus hijos y nietos. Me preparó un plato de frijoles refritos con queso y tortillas calientes. Yo no podía comer, pero el gesto me hizo sentir que todavía había bondad en el mundo. Cuéntame, dijo finalmente, sentándose frente a mí en su mesita de cocina con mantel de plástico con girasoles. Y yo le conté todo. Cada palabra que escuché. Cada cuchillada al corazón. Cada año que di sin esperar nada a cambio. Esperanza lloraba conmigo. Esos desgraciados, decía. Después de todo lo que hiciste por ellos. Pero yo no quería su lástima. Quería entender. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cuándo empezó Patricia a verme como un estorbo? ¿Cuándo mi hijo dejó de amarme? Los primeros días fueron los más difíciles. Me quedaba acostada en el cuarto de visitas de Esperanza, mirando el techo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces brindando por mi partida. Esperanza me traía té de manzanilla, me ponía a ver telenovelas, me obligaba a salir a caminar por el barrio. No puedes quedarte así, me decía. Tienes que reconstruirte. Pero, ¿cómo se reconstruye una persona a los 70 años? Toda mi vida la definí por mi familia. Fui hija obediente, esposa dedicada, madre sacrificada, abuela consentidora. ¿Quién era yo sin ellos? No tenía respuesta. Una tarde, estaba organizando mis papeles cuando encontré algo que había olvidado completamente. Entre mis documentos de matrimonio y las actas de nacimiento, había una escritura. La escritura de la casa en Tijuana. Y no estaba a nombre de Roberto, como yo creía. Estaba a mi nombre. Me quedé mirando ese papel por horas. La casa que mis padres me dejaron cuando murieron, 30 años atrás. Yo pensaba que al casarme automáticamente pasó a ser de mi esposo, y después de él, de mi hijo. Pero no. Legalmente, siempre fue mía. Nunca la traspasé. Nunca firmé nada. Esa revelación me dejó sin aliento.
Roberto y Patricia planeaban vender mi casa. Una casa que no era de ellos. Les permití vivir ahí todos estos años creyendo que les pertenecía, pero la verdad es que yo era la dueña. Mostré el documento a Esperanza. Ella llamó a su hijo, Eduardo, que trabajaba como asistente legal. Eduardo vino esa misma noche y revisó todo. Tía Rosa, me dijo con respeto. Esta escritura es legítima. La casa es suya. Legalmente, su hijo no puede venderla sin su consentimiento. Si intenta hacerlo, está cometiendo fraude. Esa palabra me cayó como agua fría. Fraude. Mi propio hijo estaba dispuesto a cometer fraude para deshacerse de mí y quedarse con mi propiedad. El dolor se mezcló con algo nuevo, indignación. Rabia. Fuerza. Por primera vez en semanas, sentí algo más que tristeza. Sentí que todavía tenía poder sobre mi propia vida. Durante esas primeras semanas en San Diego, empecé a explorar el barrio. Esperanza me llevaba a la iglesia los domingos, a un mercadito mexicano los sábados. Todos eran amables, pero yo me sentía como un fantasma. Una mujer sin identidad, sin propósito. Un día, caminando por la calle principal, vi un letrero en una panadería, se busca ayudante. Sin pensarlo mucho, entré. El olor a pan dulce recién horneado me recordó a mi niñez en Jalisco, cuando mi abuela horneaba conchas los domingos. El dueño era un señor mayor, don Armando. Me miró de arriba abajo. ¿Tiene experiencia?, preguntó. Llevo 70 años cocinando, respondí. Si eso cuenta como experiencia. Él sonrió. Me dio un delantal. Muéstreme qué sabe hacer. Esa tarde amasé pan como no lo había hecho en años. Mis manos encontraron ritmo. Don Armando probó mi concha y cerró los ojos. Esto sabe como las que hacía mi madre, dijo con nostalgia. Me contrató inmediatamente. No pagaba mucho, pero no era por el dinero. Era por tener un propósito. Un lugar donde ir cada día. Un sitio donde alguien valorara lo que yo hacía. Y así empezó mi nueva vida. Poco a poco. Pan por pan. Día por día. Tratando de recordar quién era Rosa María antes de ser madre, antes de ser esposa. Tratando de encontrarme a mí misma entre la harina y la masa. Pero el dolor seguía ahí. Cada noche, antes de dormir, miraba mi teléfono esperando una llamada. Un mensaje. Una disculpa. Nada llegaba. Ellos no me buscaban. Y yo, orgullosa como siempre he sido, tampoco los llamaría. Llevaba 2 meses trabajando en la panadería cuando sucedió algo que jamás esperé. Era un sábado por la tarde. Yo estaba decorando unas conchas con azúcar rosa cuando escuché una voz que me heló la sangre. ¿Rosa María? ¿Eres tú? Levanté la vista y ahí estaba él. Miguel Ángel Reyes. El amor de mi juventud. El hombre que me enamoró cuando yo tenía 18 años en Guadalajara. El que mi padre rechazó porque no tenía tierras ni dinero. El que me escribió cartas durante 2 años hasta que me casé con Jesús en un matrimonio arreglado por nuestras familias. ¿Pueden creer en el destino? Yo no creía, hasta ese momento. Miguel tenía 73 años ahora. Su pelo completamente blanco, su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos color miel que me hacían sonrojar cuando tenía 18. Miguel, susurré. Las manos me temblaban tanto que tuve que soltar la concha. No puedo creerlo, dijo él, acercándose al mostrador. 52 años. 52 años preguntándome qué fue de ti. Don Armando, siempre atento, notó mi nerviosismo. Rosa, tómate un descanso, dijo con una sonrisa cómplice. Creo que tienen mucho de qué hablar. Nos sentamos en una mesita afuera de la panadería. El sol de California brillaba diferente al de Tijuana. Más suave, menos cruel. Miguel me contó su vida, había emigrado a Estados Unidos a los 25, trabajó en construcción durante 40 años, se casó con una mujer americana, tuvo 3 hijos. Su esposa había muerto de cáncer hacía 2 años. Nunca te olvidé, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Cada vez que veía mujeres con rebozo como el que usabas, pensaba en ti. En lo que pudo haber sido. Yo le conté mi historia.
Todo. El matrimonio con Jesús que nunca fue por amor pero que fue respetuoso. Mi hijo único. Los años de sacrificio. Y finalmente, esa noche de cumpleaños que cambió todo. Miguel apretó mi mano con fuerza. Ese muchacho no merece una madre como tú, dijo con rabia contenida. Pero su pérdida es tu ganancia. Ahora eres libre, Rosa María. Libre para vivir como debiste vivir desde el principio. Sus palabras me llegaron hondo. ¿Libre? Yo nunca me había sentido libre. Siempre fui de alguien más. De mi padre, de mi esposo, de mi hijo. Nunca fui mía. Miguel empezó a visitarme todos los sábados en la panadería. Me traía flores del mercado, cempasúchiles amarillas que me recordaban a mi tierra. Me invitaba a caminar por el embarcadero, a ver el atardecer sobre el océano. Me trataba con una ternura que había olvidado que existía. Rosa, me decía mientras mirábamos las olas, tenemos 70 años pero todavía nos quedan años buenos. ¿Por qué desperdiciarlos en dolor? Ya sufrimos suficiente en nuestra juventud cuando nos separaron. Tenía razón. Pero mi corazón todavía estaba roto. Todavía esperaba que mi teléfono sonara, que Roberto me buscara, que mis nietos me extrañaran. Y entonces, una noche, el teléfono finalmente sonó. Pero no era quien esperaba. Era mi nieta mayor, Sofía. La hija de Roberto, que tenía 23 años. Abuela, susurró entre sollozos. Por favor, perdóname por no llamar antes. Mamá no me dejaba. Pero ya no aguanto más. Necesito verte. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué pasó, mija? Abuela, cuando te fuiste, mamá prohibió que te mencionáramos. Papá tampoco habla de ti. Pero yo sé la verdad. Yo estaba ahí esa noche, en tu cumpleaños. Escuché todo lo que dijeron. Traté de defenderlos, de decir que estaban equivocados, pero mamá me calló. Me dijo que no me metiera. Sofía lloraba tanto que apenas podía hablar. Y ahora, abuela, estoy en problemas. Estoy embarazada. Mi novio me dejó cuando se enteró. Y mamá, tu propia nuera, me corrió de la casa. Me llamó vergüenza de la familia. Papá no dijo nada, solo miró para otro lado como siempre hace. Sentí como si un puño apretara mi corazón. Mi nieta, mi Sofía, la que de pequeña se dormía en mi regazo mientras le cantaba canciones de cuna. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. En casa de una amiga. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Abuela, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te tratamos, pero ¿puedo ir contigo? No tengo a nadie más. No lo pensé 2 veces. Dame la dirección. Voy por ti ahora mismo. Esperanza me prestó su carro. Crucé la frontera de regreso a Tijuana, algo que había jurado no hacer. Encontré a Sofía en una casa pequeña en una colonia pobre. Estaba pálida, delgada, con ojeras profundas. 5 meses de embarazo y parecía enferma. La abracé como había querido abrazar a alguien de mi familia durante estos 2 meses. Ya, mija. Ya estoy aquí. Todo va a estar bien. Esa noche, con Sofía durmiendo en el asiento del pasajero, volví a cruzar la frontera. Pero esta vez no iba huyendo. Iba construyendo algo nuevo. Al día siguiente, Esperanza me ayudó a buscar un apartamento pequeño para Sofía y para mí. Usé parte de mis ahorros. Era en un complejo modesto cerca de la panadería, en un barrio lleno de familias mexicanas donde se escuchaba música de banda los fines de semana. Abuela, me dijo Sofía mientras desempacábamos. ¿Por qué haces esto por mí? Yo no te defendí esa noche. Porque tú eres diferente, le respondí, acomodando unas cortinas que Esperanza nos regaló. Porque me buscaste. Porque te importó. Y porque la familia verdadera no es la que comparte sangre, sino la que comparte corazón. Instalarnos en el apartamento tomó varias semanas. Sofía estaba débil, el embarazo la tenía con náuseas constantes. Yo la cuidaba como había cuidado a Roberto cuando era pequeño, con caldos de pollo, té de hierbabuena, y todas esas recetas que mi madre me enseñó. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas viejas que Esperanza me había dado con trastes y ollas, encontré algo que cambió todo. En el fondo de mi maleta,
Entre documentos que había traído de Tijuana, había un sobre amarillento que no recordaba haber empacado. Lo abrí con curiosidad. Adentro había papeles del banco. Comprobantes de depósito. Recibos. Todos a mi nombre. Empecé a leerlos uno por uno y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Durante los últimos 20 años, yo había depositado dinero en una cuenta del hogar que creía era de Roberto. Cada semana, sin falta, ponía mi parte de la renta, los servicios, la comida. Dinero ganado limpiando casas, vendiendo tamales, planchando ropa ajena. Miles y miles de pesos a lo largo de 2 décadas. Los recibos mostraban que yo había contribuido con más del 70% de todos los gastos de esa casa. Roberto y Patricia, con sus trabajos de oficina, apenas cubrían el resto. Y todavía tenían el descaro de decir que yo era una carga, que gastaba mucho en mis medicinas. ¿Qué es eso, abuela?, preguntó Sofía, viéndome con lágrimas corriendo por mi rostro. Le mostré los papeles. Ella los leyó en silencio, su cara poniéndose cada vez más roja de indignación. Abuela, esto significa que casi toda la casa la pagaste tú. Tú la mantuviste. Y ellos te trataron como si fueras una mantenida. La revelación fue como un terremoto en mi alma. Todo lo que había creído sobre mi situación era mentira. Yo no era la que vivía de la caridad de mi hijo. Era al revés. Ellos vivían de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi dinero. Esa noche llamé a Eduardo, el sobrino de Esperanza que trabajaba en legal. Él revisó todos los papeles. Tía Rosa, me dijo serio. Con esto puede demostrar que usted financió esa propiedad. Si su hijo intenta venderla o hacer algo sin su consentimiento, tenemos pruebas de su contribución. Esto fortalece muchísimo su caso legal. Pero yo no quería casos legales. Solo quería que me valoraran, que me respetaran. ¿Era mucho pedir después de 70 años de dar sin esperar nada a cambio? Los días pasaban y la vida tomaba una rutina nueva. Trabajaba en la panadería por las mañanas. Por las tardes cuidaba a Sofía, le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba a sus citas médicas. Miguel venía a visitarnos los fines de semana, traía verduras frescas del mercado, jugaba dominó con nosotras en la mesita del apartamento. «Pareces feliz», me dijo Miguel una tarde mientras tomábamos café en el pequeño balcón que daba a la calle. «No sé si es felicidad», respondí honestamente. «Es más como paz. Por primera vez en mi vida, nadie me exige nada. Nadie me hace sentir que debo disculparme por existir». Él tomó mi mano. «Rosa María, llevamos 2 meses viéndonos casi a diario. Ya no somos jóvenes para perder tiempo. ¿Puedo ser honesto contigo?». Mi corazón se aceleró. «Dime». «Nunca dejé de amarte. 52 años y siempre fuiste tú. Mi esposa fue buena mujer, la respeté, tuvimos una vida decente. Pero no era tú. Y ahora que el destino nos volvió a juntar, no quiero desperdiciar esta oportunidad. Quiero cuidarte, acompañarte, darte todo lo que no pude darte cuando éramos jóvenes». Lloré. Lloré porque sus palabras eran lo que mi corazón necesitaba escuchar. Lloré porque a los 70 años estaba recibiendo el amor que merecí desde los 18. Lloré porque finalmente alguien me veía, no como madre o abuela, sino como mujer. Pero en medio de esta nueva felicidad, algo pasó que volvió a romperme el corazón. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Sofía llorando en el sofá con su computadora abierta. «¿Qué pasa, mija?». Ella volteó la pantalla hacia mí. Era Facebook. Y lo que vi me quitó el aliento. Patricia, mi nuera, había publicado una foto de mi cumpleaños. Esa noche. En la foto estaban todos sonriendo, con el pastel que yo había hecho, como si fuera una celebración normal y feliz. El texto decía: «Extrañamos mucho a mamá Rosa. Se fue de repente y no sabemos dónde está. Si alguien la ve, por favor avísenos. Estamos muy preocupados. Tiene problemas de memoria y nos da miedo que le pase algo». «¿Problemas de memoria?», grité. «¿Cómo se atreve?». Sofía me abrazó. «Abuela, hay más. Mamá ha estado llamando a tus amigas en Tijuana, diciendo que estás senil, que te fuiste confundida, que eres un peligro para ti misma. Está tratando de hacerte quedar como loca». La traición se multiplicaba.
No bastaba con haberme herido. Ahora estaban destruyendo mi reputación, mi dignidad, mi nombre. ¿Por qué? Pregunté a nadie en particular. ¿Por qué tanto odio? Sofía me miró con tristeza. Porque mamá sabe que metió la pata. Sabe que si la gente se entera de la verdad, ella queda como la mala. Entonces está tratando de controlar la narrativa, de hacerse la víctima antes de que tú hables. Esa noche, Miguel vino al apartamento. Le mostré todo, la publicación, los mensajes que Sofía había interceptado, todo el veneno que Patricia estaba esparciendo. Él estaba furioso. Rosa, no puedes dejar que haga esto. Tienes que defenderte. ¿Cómo? Pregunté cansada. ¿Cómo peleo contra mi propia familia? Con la verdad, respondió Eduardo, quien había venido también. Tía, con todo respeto, usted ha sido demasiado noble. Es hora de que la gente sepa lo que realmente pasó. Tenía razón. Era hora de dejar de esconderme. Era hora de recuperar mi voz. Pasé toda una noche despierta escribiendo. No una publicación de Facebook ni un mensaje de WhatsApp. Una carta. Una carta de verdad, de esas que mi generación acostumbraba a escribir, con pluma y papel. La carta era para Roberto. Para mi hijo. Necesitaba decirle todo lo que llevaba atorado en el pecho. Todo lo que nunca tuve valor de expresar porque siempre fui la madre que aguantaba, que perdonaba, que se sacrificaba en silencio. Hijo mío, comencé. Te escribo desde un lugar donde nunca pensé estar, lejos de ti, lejos de la casa donde te crié, pero cerca de mi dignidad que casi pierdo por completo. Le conté en esa carta cada detalle de aquella noche. Cómo escuché sus palabras. Cómo brindaron por mi partida. Cómo soplé las velas de mi cumpleaños sola, en la oscuridad, mientras ustedes celebraban mi futura ausencia. Le recordé los años. Las noches en vela cuando tenías fiebre. Los trabajos extra que tomé para que pudieras ir a la universidad. Las veces que me salté comidas para que tú comieras bien. No lo escribí para que se sintiera culpable. Lo escribí porque necesitaba que supiera que su madre no era invisible, que su madre tenía corazón, que ese corazón ahora estaba roto en 1000 pedazos. Le hablé de los documentos que encontré. De cómo descubrí que durante 20 años yo mantuve esa casa, no él. De cómo Patricia estaba destruyendo mi reputación con mentiras sobre mi salud mental. No espero que me pidas perdón, escribí al final. Pero sí espero que mires en el espejo y reconozcas qué hombre te has convertido. Tu padre, que en paz descanse, estaría avergonzado. Yo estoy destrozada, pero no destruida. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Tu mamá que siempre te amará, pero que ya no puede seguir siendo pisoteada. Rosa María. Metí la carta en un sobre. Le puse su dirección. Y la llevé al correo al día siguiente. Mis manos temblaban al soltarla en el buzón. Sabía que una vez enviada, no había vuelta atrás. Durante los siguientes días esperé alguna respuesta. Nada llegó. Pero algo más llegó. Algo que nunca esperé. Una tarde de domingo, Sofía y yo estábamos haciendo tamales para vender el lunes en la panadería. Don Armando me había dado permiso de poner una mesita afuera para vender comida casera. Los tamales de mole eran mi especialidad, los mismos que hacía mi abuela en Guadalajara. Sonó el timbre. Sofía fue a abrir. Escuché una voz que no reconocí. Era un hombre mayor, bien vestido, con portafolio. ¿La señora Rosa María González?, preguntó. Soy yo, dije, limpiándome las manos en el delantal. Soy el licenciado Ernesto Fuentes, de la Ciudad de México. Vengo por un asunto de herencia. Herencia. La palabra me hizo temblar. ¿De quién?, pregunté, invitándolo a sentarse. De su difunto esposo, Jesús González Ramírez. Sé que él falleció hace 5 años, pero surgió una propiedad que no se incluyó en el testamento original. Saqué café. El licenciado abrió su portafolio y sacó documentos. Me explicó que Jesús tenía una pequeña propiedad en Guadalajara, herencia de su propia familia, que había registrado exclusivamente a mi nombre antes de morir. La propiedad había estado rentada durante años por una empresa administradora, generando ingresos que se depositaban en una cuenta bancaria que yo desconocía. ¿Cuánto?, pregunté, sin atreverme a esperar mucho.
El licenciado me mostró el estado de cuenta. Casi me desmayo. Eran más de 800,000 pesos acumulados en 5 años. Dinero que mi esposo, desde su tumba, me estaba dando. Como si supiera que algún día lo necesitaría. Sofía lloró conmigo. Abuela, ¿ves? El abuelo te está cuidando desde el cielo. Él sabía que ibas a necesitar esto. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por la magnitud de todo. En cuestión de meses, había perdido una familia pero ganado dignidad. Había descubierto que era más fuerte de lo que creía. Había encontrado amor en Miguel, propósito en el trabajo, y ahora recursos para construir algo propio. Al día siguiente, llamé a Eduardo. Con el dinero de la herencia y mis ahorros, quería comprar el apartamento donde vivíamos. Quería algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Tía, hay algo más que deberíamos hacer, dijo Eduardo. Proteger su casa en Tijuana. Si su hijo intenta vender, necesitamos estar preparados legalmente. Contratar un abogado en México costaba dinero, pero ahora lo tenía. Eduardo me recomendó a alguien en Tijuana, una mujer abogada especializada en derecho familiar. 2 semanas después, recibí una llamada de esa abogada. Señora Rosa, tengo noticias. Su hijo presentó papeles para vender la propiedad. Afortunadamente, logramos bloquear la venta a tiempo. Pero hay más. Su nuera convenció a su hijo de iniciar un proceso para declararla legalmente incompetente. ¿Incompetente?, grité. ¿Con qué pruebas? Dicen que usted tiene demencia senil, que se fue confundida, que es un peligro para sí misma. Presentaron testimonios de vecinos que supuestamente la vieron actuar erráticamente. Era la guerra total. Patricia no solo quería mi casa. Quería destruirme completamente. Quería que el mundo creyera que estaba loca, que no podía cuidarme. Y si lograba que un juez la creyera, perdería todo, mi casa, mi dinero, mi libertad. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz temblorosa. Peleamos, respondió la abogada con firmeza. Usted va a tener que venir a Tijuana. Va a tener que presentarse ante un juez. Va a tener que demostrar que está perfectamente cuerda, que tomó decisiones racionales, y que su familia la está calumniando. ¿Está lista para eso? Miré a Sofía, quien me sostenía la mano. Miré alrededor de mi apartamento, mi nuevo hogar. Pensé en Miguel, en don Armando, en Esperanza. En toda la gente que me había mostrado que yo valía, que merecía respeto. Sí, respondí. Estoy lista. Es hora de que todos sepan la verdad. El día que regresé a Tijuana para el juicio fue el más difícil de mi vida. No por miedo al juez, sino porque significaba ver a Roberto de nuevo. Ver a Patricia. Enfrentar la familia que me abandonó. Miguel insistió en acompañarme. No va sola a esto, dijo con esa determinación que me enamoró desde que lo reencontré. Sofía también vino, aunque le dije que no era necesario. Abuela, si tú peleaste por mí cuando todos me abandonaron, yo peleo por ti ahora, respondió con lágrimas. La corte estaba en el centro de Tijuana, un edificio gris y feo que olía a papeles viejos y café quemado. Mi abogada, la licenciada Marta Sánchez, me esperaba afuera. Era una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión seria que me daba confianza. Rosa María, ¿está lista?, preguntó, revisando unos documentos. No, respondí honestamente. Pero de todas formas voy a hacerlo. Entramos a la sala. Y ahí estaban. Roberto sentado junto a Patricia. Él no me miraba. Ella me fulminaba con los ojos. Al verlos, sentí una mezcla de dolor y rabia tan intensa que pensé que me desmayaría. Este era mi hijo. El bebé que amamanté. El niño que llevé a su primer día de escuela. El joven que lloró en mis brazos cuando su padre murió. La audiencia comenzó. El abogado de Patricia presentó su caso. Dijo que yo mostraba signos de demencia. Que me había ido de la casa, confundida. Que era un peligro para mí misma. Presentaron testimonios de 2 vecinos que supuestamente me vieron hablando sola, olvidando cosas, actuando raro. Todo eran mentiras. Pero estaban bien construidas, con detalles suficientes para sonar creíbles. Entonces fue el turno de la licenciada Marta.
Ella se levantó con calma y comenzó su defensa. Primero me hizo hablar. Me preguntó mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección actual. Le respondí todo con claridad. ¿Por qué se fue de su casa?, preguntó. Esta era mi oportunidad. Respiré profundo y conté la historia completa. La noche de mi cumpleaños. Lo que escuché. Las copas brindando. Cada detalle quedó registrado en la corte. Roberto bajó la cabeza. Patricia mantuvo su mirada desafiante. Luego, Marta presentó las pruebas. Los recibos bancarios demostrando que yo mantuve esa casa durante 20 años. La escritura a mi nombre. Los comprobantes de mi trabajo actual en la panadería. Cartas de don Armando y de Esperanza testificando sobre mi lucidez. El golpe final fue cuando Marta llamó a testificar a Sofía. Mi nieta se paró frente al juez, embarazada de 7 meses, y contó su versión. Como su madre me difamaba. Como la corrió a ella también. Como papá Roberto nunca decía nada, solo obedecía a su esposa. Mi abuela es la persona más lúcida que conozco, dijo Sofía llorando. La única loca aquí es mi madre, que quiere robar la casa de mi abuela. Patricia explotó. Cállate, desgraciada. Tú también nos traicionaste. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala. Después de 2 horas de testimonios, el juez tomó una pausa. Salimos al pasillo. Miguel me abrazó. Lo hiciste perfecto, susurró. Roberto se acercó. Patricia trató de detenerlo, pero él se zafó. Se paró frente a mí. Por primera vez en meses, me miró a los ojos. Mamá, dijo con voz quebrada. Yo no sé qué decir. No digas nada, respondí con voz firme. Ya escuchaste todo. Ahora decide qué tipo de hombre quieres ser. Él lloró. Ahí, en medio del pasillo de la corte, mi hijo de 48 años lloró como niño. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Patricia me convenció de que era lo mejor, que tú ibas a estar bien, que merecíamos esa casa después de todo lo que trabajamos. Pero yo sabía, en el fondo sabía que estaba mal. ¿Y por qué no hiciste nada?, pregunté, sintiendo que las lágrimas también venían a mí. ¿Por qué dejaste que ella me tratara así? ¿Por qué nunca me defendiste? Porque soy un cobarde, admitió. Siempre lo he sido. Como cuando papá murió y tú fuiste la fuerte. Como cuando necesitabas ayuda y yo me hacía el ocupado. Soy un cobarde que no merece llamarte mamá. Patricia gritó desde lejos. Roberto. Vámonos. No hables con ella. Él se volteó hacia su esposa. No, dijo con voz que nunca le había escuchado. Ya basta, Patricia. Esto se acabó. La sala retomó sesión. El juez regresó con su decisión. La tensión era insoportable. Yo apretaba la mano de Miguel como si fuera mi salvavidas. Después de revisar toda la evidencia, comenzó el juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, esta corte encuentra que la señora Rosa María González está en pleno uso de sus facultades mentales. No existe evidencia de demencia o incompetencia. Al contrario, las pruebas demuestran que la señora González es una mujer trabajadora, responsable y completamente capaz de tomar sus propias decisiones. Sentí que podía respirar de nuevo. Además, continuó la juez, esta corte encuentra evidencia de abuso financiero y emocional hacia la señora González. La petición de incompetencia queda rechazada. La propiedad en Tijuana permanece legalmente a nombre de la señora González. Y advierto a los demandantes que cualquier intento adicional de fraude será procesado criminalmente. Ganamos. Había ganado. No solo la casa. Había ganado mi dignidad. Después del juicio, salimos de la corte con una mezcla de alivio y agotamiento. Miguel me sostenía del brazo, Sofía del otro. La licenciada Marta nos esperaba afuera con una sonrisa de satisfacción. Rosa María no solo ganó el caso. Le envió un mensaje claro a su familia sobre quién es usted realmente, dijo guardando sus documentos. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Había tenido que pelear contra mi propia sangre en una corte para demostrar que no estaba loca. ¿Cómo había llegado a esto? Esa tarde,
de regreso en San Diego, me senté en mi pequeño balcón mirando la calle. Las familias paseaban, los niños jugaban, la vida seguía para todos menos para mí. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Tijuana. Señora Rosa, dijo una voz femenina que no reconocí. Soy Lupita, ¿se acuerda de mí? Soy la vecina de enfrente de su casa. Lupita. La señora mayor que siempre me saludaba, con quien tomaba café los domingos por la mañana durante años. Claro que me acuerdo, Lupita. ¿Cómo estás? Yo bien, señora. Pero llamo porque necesito decirle algo. Me siento muy mal. Su nuera, Patricia, vino a mi casa hace 2 meses. Me pidió que firmara un papel diciendo que yo la había visto a usted confundida, olvidando cosas. Me ofreció dinero, señora. 5,000 pesos. Mi corazón se aceleró. ¿Y firmaste? Silencio. Luego un sollozo. Sí, señora. Perdóneme. Necesitaba el dinero para la medicina de mi esposo. Pero después me enteré de lo que estaba pasando, del juicio, de todo. Y no puedo vivir con esa culpa. Quiero que sepa que todo fue mentira. Usted nunca actuó rara ni confundida. Patricia me obligó a mentir. Sentí rabia, pero también compasión. Lupita era una mujer pobre, desesperada. Patricia había usado esa desesperación. Gracias por llamar, Lupita, dije finalmente. No te culpo. Patricia es quien debe cargar con esa culpa, no tú. Cuando colgué, llamé inmediatamente a la licenciada Marta. Esto era importante. Si Patricia había sobornado a Lupita, probablemente también sobornó al otro testigo. Esto cambia todo, dijo Marta emocionada. Podríamos presentar cargos criminales por perjurio y conspiración. Pero yo estaba cansada de pelear. No quiero más juicios, le dije. Solo quiero vivir en paz. Los días siguientes fueron extraños. La noticia del juicio se había regado por el barrio en Tijuana. Algunas de mis viejas amigas empezaron a llamarme, pidiendo disculpas por haber creído los rumores de Patricia. Otras simplemente desaparecieron, avergonzadas de haber dudado de mí. Don Armando me ofreció algo maravilloso. Rosa María, tus tamales son los más vendidos de la panadería. ¿Qué te parece si te hago socia? Invertimos en una cocina más grande y expandimos el negocio de comida. Era exactamente lo que necesitaba. Un propósito. Un proyecto. Algo mío que nadie pudiera quitarme. Acepté sin dudarlo. Miguel estaba cada vez más presente en mi vida. Me ayudó a remodelar parte del apartamento para instalar una cocina industrial pequeña donde pudiera preparar más tamales y comida. Trabajábamos juntos, y en esos momentos de pintar paredes y armar muebles, me di cuenta de que esto era amor de verdad. No el amor romántico de telenovela, sino el amor de compañía, de respeto, de 2 personas que se eligen mutuamente cada día. Rosa María, me dijo una noche mientras cenábamos tacos de carne asada que él preparó, quiero que sepas que no tengo prisa. Sé que tu corazón todavía está sanando. Pero cuando estés lista, me gustaría que consideraras algo más serio entre nosotros. ¿Cómo qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. ¿Cómo construir una vida juntos? Oficialmente. Ya sea casándonos o simplemente siendo compañeros. Como prefieras. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites, por el tiempo que me permitas estar. Sus palabras me llenaron de calidez. Pero también de miedo. ¿Estaba lista para volver a confiar? ¿Para volver a abrirle mi corazón a alguien después de que Roberto me lo rompiera? Una tarde de mayo, 3 meses después del juicio, sonó el timbre. Sofía estaba en una cita médica con Esperanza. Yo estaba sola. Abrí la puerta y casi me desmayo. Era Roberto. Pero no venía solo. Traía a mis 2 nietos menores, Juanito de 15 años y María de 12. Los niños se veían incómodos, asustados casi. Mamá, dijo Roberto con voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Los dejé entrar. Los niños me abrazaron inmediatamente, llorando. Abuela, te extrañamos tanto, sollozaba María. Mamá no nos dejaba hablar de ti. Mi corazón se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo.
Los senté en el sofá, les preparé chocolate caliente como cuando eran pequeños. Roberto se quedó parado, sin saber qué hacer con las manos. Hijos, ¿pueden ir al cuarto de su prima Sofía un momento? Necesito hablar con su papá, les dije. Cuando nos quedamos solos, el silencio fue pesado como piedra. Mamá, Patricia se fue, soltó finalmente. Me dejó 2 semanas después del juicio. Dijo que si yo no podía controlar a mi familia, ella no iba a quedarse. Se llevó todas sus cosas y me dejó los papeles de divorcio. Debí sentir satisfacción. Pero solo sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, por mis nietos, por todo lo que esta mujer había destruido. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora vengo a pedirte perdón de rodillas si es necesario, dijo, y literalmente se arrodilló frente a mí. Fui un cobarde. Dejé que maltratara a mi madre. Dejé que te echara de tu propia casa. Participé en todo. Y lo peor es que en el fondo sabía que estaba mal, pero no tuve el valor de defenderme. Lo miré ahí, arrodillado, llorando. Este era mi hijo. Mi único hijo. Y a pesar de todo, lo amaba. Levántate, le dije suavemente. Levántate, Roberto. Él se sentó a mi lado. No espero que me perdones rápido. Ni siquiera sé si merezco tu perdón. Pero quiero intentarlo. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela de verdad, no la versión que Patricia les metió en la cabeza. Los siguientes meses fueron de aprendizaje para todos. Roberto venía a visitarme cada fin de semana con los niños. Al principio las conversaciones eran tensas, incómodas. Había tanto dolor acumulado que no sabíamos por dónde empezar a sanar. Pero poco a poco, con paciencia y muchas lágrimas, empezamos a reconstruir. Roberto me ayudaba en la cocina preparando tamales. Los niños jugaban con Sofía, emocionados por la llegada próxima de su prima bebé. Era como armar un rompecabezas que había estado roto, pieza por pieza, con cuidado de no forzar nada. Una tarde, mientras Roberto y yo amasábamos masa para tamales, él me preguntó, «Mamá, ¿cómo hiciste para perdonarme? Después de todo lo que te hice». Me limpié las manos en el delantal. Todavía estoy en proceso, le dije honestamente. El perdón no es algo que se da de un día para otro como quien prende un interruptor. Es un camino, hijo. Algunos días es más fácil. Otros días recuerdo esa noche y el dolor vuelve fresco como si fuera ayer. Lo siento mucho, susurró. Cada día me despierto arrepentido. El arrepentimiento es el primer paso, le respondí. Pero necesitas convertirlo en acciones. En cambios reales. En ser el hombre que tu padre habría querido que fueras. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Papá debe estar muy decepcionado de mí allá donde esté. Tal vez, admití. Pero también creo que estaría orgulloso de que al final tuviste el valor de cambiar, de enfrentar a Patricia, de buscarme. Eso también cuenta. Julio llegó con el calor sofocante del verano. Y llegó con algo más, mi bisnieta. Sofía dio a luz una mañana soleada a una niña hermosa de pelo negro y ojos enormes. La llamamos Esperanza Rosa, por la prima que me dio refugio y por mí. En la sala de parto estaban Sofía, yo, Miguel, Roberto y los niños. Cuando la doctora puso a esa bebé en mis brazos, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Esta pequeña no cargaría con los errores del pasado. Esta pequeña crecería rodeada de amor verdadero, no de apariencias. Roberto lloró al sostener a su primera nieta. Prometo que con ella voy a hacerlo mejor, me dijo. Prometo que nunca va a dudar de que la amo. El negocio con don Armando iba mejor de lo esperado. Mis tamales se volvieron famosos en el barrio. La gente hacía fila los fines de semana. Contraté a 2 señoras del vecindario para ayudarme con la producción. Me gustaba darles trabajo, ayudarlas como alguien me ayudó a mí. Un día, don Armando me llamó a su oficina. Rosa María, quiero proponerte algo. Estoy pensando en retirarme. Mis hijos no quieren la panadería. ¿Te interesaría comprarla? Mi corazón dio un salto. Don Armando, no tengo suficiente dinero para eso. No te estoy pidiendo todo de una vez, sonrió. Podemos hacer pagos. O mejor aún, te la vendo a un precio justo y te quedas como dueña.
Llevo 40 años en este negocio. Quiero dejarlo en manos de alguien que lo ame como yo. Era una oportunidad increíble. Hablé con la licenciada Marta sobre mis finanzas. Con la herencia que Jesús me dejó, mis ahorros, y un pequeño préstamo, podía hacerlo. A los 71 años, me convertí en dueña de mi propio negocio. La panadería necesitaba remodelación. Miguel me ayudó con todo. Pintamos las paredes de color amarillo alegre. Pusimos mesas nuevas. Agregamos un menú más amplio con más comida tradicional, pozole, menudo, enchiladas. Le cambiamos el nombre a Panadería y Cocina Esperanza, por mi prima y por lo que la palabra significa. En septiembre, organizamos una gran inauguración. Vino todo el barrio. Esperanza, por supuesto, con toda su familia. Miguel, quien ya prácticamente vivía en el apartamento conmigo. Sofía con la bebé. Roberto con los niños. Incluso algunas de mis viejas amigas de Tijuana que habían venido a disculparse y a apoyarme. Don Armando dio un discurso. Esta mujer llegó a mi panadería hace un año, buscando trabajo. Yo le di una oportunidad y ella me dio mucho más. Me devolvió la pasión por mi negocio. Y ahora sé que está en las mejores manos posibles. Yo también hablé, aunque me temblaba la voz. Hace un año y medio, mi vida se derrumbó. Pensé que a los 70 años ya no había tiempo para empezar de nuevo. Pero aprendí que nunca es tarde. Aprendí que el dolor puede convertirse en fuerza. Y aprendí que la familia verdadera es la que te elige y te valora, no solo la que comparte tu sangre. Miré a Roberto mientras decía esto. Él entendió el mensaje. Todavía estábamos sanando, pero íbamos por buen camino. Después de la inauguración, mientras limpiábamos, Miguel me tomó de las manos. Rosa María, hay algo que quiero preguntarte desde hace meses. Dime. Cásate conmigo. No necesitamos una boda grande ni nada fancy. Pero quiero pasar el resto de mis días contigo, oficialmente. Quiero ser tu esposo, tu compañero, tu equipo. ¿Qué dices? Miré a este hombre que me había tratado con ternura desde el día que nos reencontramos. Este hombre que nunca me hizo sentir que era una carga. Este hombre que esperó más de 50 años para tener otra oportunidad conmigo. Sí, respondí con lágrimas de felicidad. 1000 veces sí. Los que estaban cerca escucharon y empezaron a aplaudir. Sofía lloró. Roberto me abrazó. Mamá, te mereces ser feliz, susurró. Papá estaría de acuerdo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi panadería. Mi panadería. Miré alrededor. Las paredes amarillas. Las mesas nuevas. El menú con mis recetas. Todo esto era mío. Lo había construido desde cero. 71 años. Una vida entera. Y apenas estaba empezando a vivirla de verdad. Octubre trajo el Día de los Muertos, mi festividad favorita. Decidí hacer algo grande en la panadería. Monté un altar enorme para los difuntos, decorado con cempasúchiles naranjas brillantes, papel picado de colores, fotos de seres queridos que ya no estaban con nosotros. En el centro puse la foto de mi esposo Jesús, la de mis padres, la de mi abuela que me enseñó a hacer pan. Pero también puse algo más, una vela especial por todas las mujeres que como yo habían sido silenciadas, menospreciadas, invisibilizadas por sus propias familias. La comunidad respondió increíblemente. Vecinos traían fotos de sus propios difuntos para el altar. Compartían historias. Lloraban juntos. La panadería se convirtió en un espacio de sanación colectiva. Una reportera del periódico local, La Prensa San Diego, vino a cubrir el altar. Era una mujer joven, chicana, de unos 30 años. Se llamaba Verónica. Señora Rosa, me dijo, este altar es hermoso. Pero hay algo más aquí, lo puedo sentir. Hay una historia. ¿Me la contaría? No sé qué me pasó. Tal vez era el ambiente del Día de los Muertos, cuando se supone que los muertos escuchan y los vivos hablan verdades. Tal vez era que ya estaba cansada de guardar silencio. Le conté todo. Le conté sobre mi cumpleaños número 70. Sobre lo que escuché. Sobre cómo me fui con una maleta. Sobre la batalla legal.
Sobre reconstruir mi vida desde cero. No omití nada. Verónica grabó cada palabra. Señora Rosa, esto es más que una historia local. Esto es sobre algo que pasa en miles de familias pero nadie habla. Sobre cómo tratamos a nuestros mayores. Sobre abuso financiero y emocional. ¿Me daría permiso de publicar su historia? Dudé. Si publicaban mi historia, todo el mundo la sabría. No solo en San Diego. Cruzaría la frontera. Llegaría a Tijuana. A oídos de personas que todavía no sabían qué pasó realmente. ¿Puedo pensarlo?, le pedí. Esa noche hablé con Miguel. Si publican la historia, no hay vuelta atrás, dijo él. Pero también es tu oportunidad de controlar la narrativa. Patricia esparció mentiras sobre ti. Esta es tu oportunidad de decir tu verdad. Hablé con Roberto también. Él palideció. Mamá, si publican eso, todos van a saber lo que hice. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos. Lo sé, le dije. Por eso te pregunto. No quiero avergonzarte públicamente si estás intentando cambiar de verdad. Él respiró profundo. Hazlo, dijo finalmente. Merezco la vergüenza. Y tal vez si la gente sabe lo que pasa en familias como la nuestra, otros hijos pensarán 2 veces antes de tratar así a sus padres. La historia se publicó el domingo siguiente. Primera página de la sección de comunidad. Con mi foto sosteniendo a mi bisnieta Esperanza Rosa. El título decía, a los 70 años, tuvo que empezar de cero, la historia de Rosa María González. El artículo era largo, detallado. Verónica escribió cada parte de mi historia con respeto y dignidad. No me pintó como víctima, sino como sobreviviente. Como mujer que tomó control de su vida cuando todo parecía perdido. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes en Facebook. Correos electrónicos. Gente que había pasado por situaciones similares. Hijas que llamaban a sus madres llorando para disculparse. Hijos que reflexionaban sobre cómo trataban a sus padres ancianos. Pero no todo fue positivo. Patricia vio el artículo. Me llamó furiosa. ¿Cómo te atreves a exhibirme así? ¿Voy a demandarte por difamación? Difamación es cuando dices mentiras, le respondí con calma. Yo solo dije la verdad. Si la verdad te hace quedar mal, ese es tu problema, no el mío. También recibí llamadas de periodistas de Tijuana. Querían entrevistarme. Querían saber más. La historia cruzó la frontera como había predicho Miguel. Una estación de radio me invitó a su programa matutino. Acepté. Fui con Sofía y con Miguel. Durante 1 hora conté mi historia en vivo. Las líneas telefónicas se saturaron con llamadas de oyentes. Mujeres llorando, compartiendo sus propias experiencias. Hombres admitiendo que habían tratado mal a sus madres. Fue catártico para todos. Después del programa, una señora mayor me esperaba afuera de la estación. Debe haber tenido 80 años, pequeñita, encorvada. Señora Rosa, me dijo tomando mis manos con fuerza sorprendente. Gracias por hablar. Llevo 10 años viviendo con mi hija y su esposo. Me tratan como sirvienta. Me hacen sentir que soy una carga. Pero después de escucharla, llamé a mi hermana en Phoenix. Me voy con ella la próxima semana. Usted me dio el valor para irme. Lloré con ella. Haces bien, le dije. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Esa semana, algo increíble pasó. Una organización sin fines de lucro que trabaja con adultos mayores me contactó. Querían que diera charlas. Que compartiera mi historia con grupos de ancianos que sufren abuso familiar. Que les diera esperanza de que sí se puede empezar de nuevo. Acepté. La primera charla fue en un centro comunitario en Chula Vista. Esperaba tal vez 20 personas. Llegaron más de 100. Llenaron el salón. Algunos tuvieron que quedar separados. Conté mi historia una vez más. Pero esta vez no fue solo sobre mi dolor. Fue sobre mi transformación. Sobre cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primero de mi nueva vida. Al terminar, una fila de personas esperaba para hablar conmigo. Para abrazarme.
para llorar en mi hombro. Para decirme, yo también. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era de todas las personas invisibilizadas por sus familias. Hoy es 15 de marzo. Mi cumpleaños número 72. Han pasado exactamente 2 años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. La noche en que escuché a mi familia brindar por mi partida. La noche en que soplé 70 velas sola en un pasillo oscuro. Pero esta mañana desperté diferente. Desperté en mi cama, en mi apartamento, con Miguel durmiendo a mi lado. Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña en la playa. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Sofía fue mi madrina. Roberto me llevó del brazo, llorando todo el camino al altar. Mamá, me había dicho esa mañana de la boda, sé que no merezco este honor después de todo, pero me honraría poder entregarte a tu nueva vida, a tu felicidad. Se lo permití. Porque el perdón no significa olvidar, pero sí significa dejar ir el veneno. Y yo estaba lista para soltar ese veneno. Esta tarde vamos a celebrar mi cumpleaños en la panadería. No es la celebración lujosa que Patricia siempre insistía en hacer, llena de apariencias y fotos para Facebook. Es algo real. Una carnita asada en el pequeño patio de atrás. Mis tamales. Pozole. Pan dulce recién horneado. Y la gente que realmente me ama. Miguel está preparando el asador. Sofía decora con papel picado. La pequeña Esperanza Rosa, de 1 año y medio, corre por todos lados con sus piernitas regordetas. Los nietos de Roberto ayudan poniendo las mesas. ¿Y Roberto? Roberto está aquí también. No porque lo obligué. Viene porque quiere. Porque está trabajando en ser mejor hombre. Porque entiende que el amor familiar se gana, no se exige. Las cosas entre nosotros no son perfectas. Todavía hay días difíciles. Días en que el dolor regresa. Días en que veo algo que me recuerda a aquella noche y tengo que salir a respirar. Pero esos días son cada vez menos. Lo que me salvó fue entender algo fundamental: yo no necesitaba que Roberto me valorara para tener valor. Yo no necesitaba que mi familia me respetara para ser digna de respeto. Mi valor estaba en mí desde siempre. Solo que lo había olvidado en 40 años de poner a todos antes que a mí misma. La panadería va mejor que nunca. Abrimos un segundo local el mes pasado. Contraté a 6 mujeres, todas mayores de 50, todas con historias similares a la mía. Mujeres que necesitaban no solo trabajo, sino propósito. Comunidad. Valor. Las charlas que doy continúan. Cada mes visito centros de adultos mayores, iglesias, grupos comunitarios. Cuento mi historia. Pero sobre todo, escucho las historias de otros. Y les digo lo que necesitaba escuchar cuando tenía 70 años y creía que mi vida había terminado: nunca es tarde para empezar de nuevo. Una de las mujeres que trabaja conmigo, doña Carmen, tiene una historia similar. Su hijo la metió en un asilo y se olvidó de ella durante 3 años. Cuando la conocí, estaba viviendo en la calle, a sus 68 años. Ahora trabaja conmigo, tiene su propio apartamento, y está reconciliándose lentamente con sus nietos. Rosa, me dice seguido, tú me salvaste la vida. No, le corrijo siempre. Tú te salvaste. Yo solo te mostré que era posible. Mientras escribo esto sentada en mi panadería 1 hora antes de que lleguen todos para mi fiesta, pienso en todo lo que he aprendido en estos 2 años. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Aprendí que establecer límites no es crueldad. Es respeto hacia ti misma. Y que la gente que realmente te ama respetará esos límites. Aprendí que la familia no siempre es la gente con quien compartes sangre. A veces es la prima que abre su puerta sin preguntas. El hombre que te trata con ternura después de 50 años. La nieta que te busca cuando todos te abandonan. El dueño de panadería que ve tu valor cuando tú lo habías olvidado. Aprendí que nunca es tarde. A los 70 años empecé una nueva vida. A los 71 me hice dueña de negocio. A los 72 me casé por amor verdadero. Si yo pude, cualquiera puede. Y aprendí que el perdón es complicado. No es un interruptor que prendes y ya está. Es un proceso.
Algunos días perdonas más. Otros días el dolor regresa. Y está bien. Lo importante es seguir caminando hacia adelante, no quedarse atrapada en el pasado. Llegan los invitados. Esperanza con su familia. Verónica, la reportera que contó mi historia. Don Armando. Las mujeres de la panadería. Clientes que se volvieron amigos. Miguel me abraza y me susurra al oído: feliz cumpleaños, mi amor. Mira todo lo que construiste. Tiene razón. Cuando miro alrededor y veo todas estas caras sonriendo, cuando huelo la carne asada y escucho la música de mariachi que alguien puso, cuando siento el peso de mi bisnieta en mis brazos, me doy cuenta de que sí, construí algo. Construí una vida real. Una vida mía. Roberto se acerca con un pastel. Es de 3 leches, como el que yo hice hace 2 años. Tiene 72 velas. Mamá, dice con voz emocionada, esta vez lo hice yo. Te lo debo desde hace 2 años. Las lágrimas caen por mis mejillas. Todos cantan las mañanitas. Las velas brillan frente a mí. Y esta vez, rodeada de amor verdadero, soplo las velas con un corazón lleno de esperanza, no de dolor. ¿Mi deseo? Ya no necesito pedir nada. Porque lo que necesitaba ya lo tengo: amor propio, propósito, y una familia elegida que me valora. A todos los que están pasando por algo similar, a todas las mamás invisibilizadas, a todos los ancianos tratados como cargas, les digo esto: su vida no termina porque otros no vean su valor. Su historia puede empezar de nuevo a cualquier edad. El dolor puede transformarse en poder. La traición puede enseñarte quién eres realmente. Yo fui Rosa María que vivía para otros. Ahora soy Rosa María que vive para ella misma. Y esa diferencia lo cambió todo.